Hola, hola. Bien. No me había cachado que estaba mudo. Bueno, entonces, chicos amorosos, vamos a terminar de explicar esta cuestión. No, espérate, me equivoqué. Oli, Rocío, Oli. Vamos a compartir pantalla. Ahí sí, ahí me resulta. Entonces, yo te explicaba más o menos la idea del proceso que se vivía en ese minuto, de mucha gente que está dejando de pescar la iglesia porque tiene un discurso clasista, arribista y muy ligado con los sectores del poder. La iglesia oficial, el discurso oficial. Ustedes saben, ubican eso, ¿cierto? Que una cosa es el discurso oficial de la iglesia, lo que dice la iglesia católica, y otra cosa es lo que hace el curita que es amigo tuyo que vive al lado. ¿Ya? Fíjese esto que pasó recién con esto de que el Vaticano dijo que no podía bendecir las uniones homosexuales porque eso era pecado. Y automáticamente se dieron un montón de curas diciendo, no estoy ni ahí, yo las voy a bendecir igual. O sea, intentamos. Hay una cosa oficial y la otra es la cosa personal. ¿Ya? Precisamente eso ocurre en Chile, en estos años de 1900. La encíclica es de 1891, se conoce en Chile, pero viene a producir efectos como comenzado el siglo XX, ¿ya? Sobre todo dentro del Partido Conservador. Intentamos que, mira, en los grupos de izquierda, el famoso Partido Obrero Socialista no estaba ni ahí, que después era el Partido Comunista, no está ni ahí, en los sindicatos, no están ni ahí con lo que dice la iglesia. Pero sí la gente común y corriente, sobre todo las mujeres, son muy apegadas a lo que dice la iglesia, la misa, la cuestión. Fíjate que en ese grupo sí hay repercusión de lo que dice esta encíclica del Papa, y dentro de los grupos más de derecha, eh, específicamente lo que se conoce como el Partido Conservador. El Partido Conservador era como el brazo político de la Iglesia Católica chilena. ¿Ya? Representaba y siempre defendió en la historia política chilena, siempre defendió los intereses de la Iglesia, siempre. Pero dentro del Partido Conservador aparece un grupo diferente. En general, como te dije recién, Noé y Patricio. Mira, a ver, voy a tratar de hacerlo bien despacito para que pueda yo explicarlo bien. El Partido Conservador, como te dije, siempre representó los intereses de la Iglesia, siempre defendió a la Iglesia y todo lo demás. Pero también el Partido Conservador siempre defendió a las familias poderosas, porque de hecho el Partido Conservador está formado por las familias poderosas.
En esa época los partidos políticos no es que tengan muchos militantes, no, sino que son simplemente grupos de personas con poder que arman estos grupos llamados partidos políticos que en general les permiten ingresar a los gobiernos, al Congreso y desde adentro hacer leyes o bien oponerse a leyes que los puedan afectar a ellos. ¿Ya? Así funciona. Entonces, en el fondo, los partidos políticos eran grupos que como que están ahí para defender a alguien. En este caso, el Partido Conservador defiende a la iglesia y defiende a las familias ricas, sobre todo las familias tradicionales, los que son dueños de fondo, las familias más antiguas de Chile, la antigua aristocracia que hizo la independencia de Chile, la antigua aristocracia que eran los más ricos durante la colonia, esa gente, ya, los de apellido con mucha R, como te dije yo recién. Entonces, este pensamiento del Papa, esta nueva idea del Papa, de la encíclica Rerum Novarum, te va a traer mucho conflicto dentro de la gente que apoya a la iglesia. Porque el Papa te dice cosas como que un cristiano jamás se debe hacer rico explotando a otro cristiano. Y ya entramos ahí al tema de la pulpería, de los sueldos miserables, y tú decís, a ver, ¿cómo es la cosa? Este documento de la iglesia habla de que la iglesia es una institución que debe optar por los pobres. ¿Qué significa eso? Bueno, que la iglesia tiene que preocuparse de los pobres, ayudar a los pobres, defender a los pobres. ¿Y, y qué hacemos entonces con nuestros amigos ricos? Se van a enojar. La iglesia es una institución, incluso el Papa mismo, Papa recuerda esa frase que está en el Evangelio, ¿cierto? Que dice, antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar al cielo. O sea, así como que dice, si te hiciste rico fue haciendo trampa, y si hiciste trampa te va a ir al infierno. Toda esa cuestión, todo este discurso, que a alguna gente le parece ridículo, pero para un católico no, un católico lo siente, te va a producir conflicto porque tú vas a decir, bueno, ¿a quién le hago caso? Yo como conservador, que soy amigo de los grandes empresarios y amigo de la iglesia, ¿a quién le hago caso? ¿A cuál de los dos? Porque ahora la iglesia es la que me está diciendo que el empresario tiene que cambiar, que el empresario tiene que pagar sueldo justo, que el empresario tiene que ser solidario, y el empresario esa cuestión no le gusta, porque implica ganar menos plata. Entonces se produce una división interna. Dentro del Partido Conservador, gente que no está ni ahí con lo que dijo el Papa y otra gente que sí va a pescar lo que dijo el Papa. Esa gente que sí va a pescar lo que dijo el Papa es la gente joven del partido, lo que se conoce como la juventud conservadora. Y esa juventud conservadora termina separándose del Partido Conservador y armando un partido político nuevo, un grupo nuevo, ¿cachai? Que sigue siendo conservador porque sigue siendo amigo de la iglesia, pero amigo de esta iglesia nueva, de esta iglesia renovada, de esta iglesia más popular. Y ese grupito, Juventud Conservadora, se va a llamar a sí misma la Falange Nacional, ¿ya? Y que después va a cambiar de nombre y se va a llamar Partido Demócrata Cristiano. Ese es como el origen, ¿cachai? Juventud conservadora que estaba rebelde con el partido, se separan, forman la Falange Nacional y ya después forman el Partido Demócrata Cristiano. Ya. Pero significa eso que no solo el Partido Conservador, sino que la misma Iglesia Católica se divide en dos corrientes, que son muy claras, y son dos corrientes que existen hasta el día de hoy. Y dos corrientes que en la época de la dictadura de Pinochet se vieron muy marcadas, como que terminaron de diferenciarse. Y al día de hoy puede que estén todavía marcadas, pero como hoy día la iglesia perdió influencia y vale menos que una colilla de cigarro, eh, puede
no sé si sea tan importante la división de ellos hoy día, pero por lo menos durante todo el siglo XX, desde los años 1912, más o menos que ocurre esto de la falange, durante todo el siglo XX, sobre todo los años 60, es muy marcada la diferencia entre estos curas, los de un bando y los del otro. Y aquí claramente te voy a explicar cuáles son las dos tendencias que existen hasta el día de hoy en la iglesia. La primera, la que aparece desde la Falange, el partido después, el Partido Demócrata Cristiano, y después otros grupos internos de la iglesia que se separan o tienen una forma distinta de ver las cosas, es esta iglesia que sigue el discurso de la opción por los pobres. Así tal cual, así se llama, opción por los pobres. Es una iglesia que se deshace de los bienes materiales. En general, fíjate tú que la iglesia era uno de los grandes acumuladores de riqueza, acumuladores de propiedades. O sea, es tradicional en Chile que de repente una viuda o alguien por ahí sin mucha descendencia la termina dejándole la herencia a la iglesia. Entonces terminan dejando, la iglesia termina llenándose de departamentos, casas, propiedades, fondos, terrenos y todo va a dar a manos de la iglesia. Por eso te decía, una de las instituciones más ricas de Chile era la iglesia católica. Pero este bando, esta corriente, dice, no me interesa tener fondos, tierras ni nada. Eh, por ejemplo, cuando fue el proceso de reforma agraria, que partió el año 60, eh, mucha gente reclama, pero ¿cómo es esto que le van a quitar tierra a los ricos y se la van a entregar a los pobres? Qué cosa más fea, qué comunista. Y saltó primero la Iglesia Católica, el obispo de Santiago en esa época, Raúl Silva Enrique, que es el primero de la foto de la izquierda, y dijo, no se hagan problema. Y regaló un par de fondos de la Iglesia Católica para que lo regalaran y para que lo repartieran entre sus propios trabajadores. Y dijo, no estoy ni ahí. O sea, no es que lo vendiera el fondo, no. El obispo de Santiago dijo, ¿saben qué? Este fondo es de la iglesia y a la iglesia no le interesa tener fondo, así que tomen, ahí está la cuestión, repártanselo. Así. ¿Y la iglesia para qué quiere un fondo? A partir de ahí comienza la reforma agraria en Chile, con el impulso de la iglesia católica de Santiago, con ese obispo, Raúl Silva Enrique. Es la iglesia que va a estar preocupada de que el pobre se supere, de que vaya a la escuela. Entonces esa iglesia va a fundar una escuela en cada parroquia, una escuela rural, un taller para que aprenda oficios, carpintería, lo que sea, ¿cachai? O sea, el tipo aprende, supérate. Esta iglesia popular es la que fundó la división de la universidad, división universitaria de obreros católicos, algo así, DUOC. ¿Quién no escucha hablar del DUOC hoy día? El DUOC nació como un instituto profesional para gente de escasos recursos financiado por la Iglesia Católica. No la cuestión que es más cara que no sé qué hoy día. El DUOC nació como una organización y dependía de la Universidad Católica de Santiago. ¿Cachai? Pero nació como eso, como promoción, como ayuda. Van a fundar orfanatos para acoger a los niñitos, hospicios para agarrar a todos los abuelitos que estaban viviendo solos, déjate vivir en la calle, vente para acá, y todos los cuidaban, los comedores comunitarios, eh, una serie de obras que tenían que ver con ayuda al pobre, ayuda a que se supere, que salga de la pobreza, comparte, y de repente, al revés, en vez de recibir apoyo, recibían crítica. Mira, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, un cura que era de este bando, era, no sé si han escuchado hablar de él, Baldo, Baldo Santi, Baldo Santi, un cura italiano que trabajaba mucho en Chile, pero fue el primero que en los años 80 acogió a los que estaban enfermos de SIDA y creó un hogar para que pudieran estar ahí los enfermos de SIDA. ¿Para qué te digo la cosa que le decían? Ese primer hogar de enfermos de SIDA que tuvo en Valparaíso, que tuvo que soportar piedrazos en las ventanas, meados en la puerta y toda esa cosa típica de la gente ignorante que hace, pero te da la idea de, eh,
¿de qué tipo de iglesia estamos hablando? O sea, al choque, pero por la solidaridad, no por defender intereses de nadie. ¿Ya? Y obviamente, como te dije, se les ataca, se les caricaturiza. En los años 70 siempre se hablaba de los curas comunistas. ¿Hay visto una contradicción más grande que esa? Cura comunista, es como hablar de... ya, es como hablar de un comunista facho, es como raro. El cura rojo, ¿cachai? El mismo Silva Enrique ahí que está, insisto, en la foto de la primera de la izquierda. Los curas comunistas. Y siempre lo cachai, siempre tú identificas eso y hasta el día de hoy a muchos de ustedes les puede pasar que de repente ven un gallo o una tipa y dicen, y este gallo es cura, pero se anda con chala, con poncho, guitarra al hombro. O las monjas, pues, también es lo mismo. ¿Cuánta monja conozco yo que tú le mirás y dices, ve, esta señora es monja? Porque se sacan ese casi uniforme, esa cosa como casi coraza de cura santa, ¿te fijas? Yo mencioné a Silvio Enrique y otro de los importantes de la corriente es ese que está abajo también, que es el padre Alberto Hurtado, el del Hogar de Cristo. Ya. Y sin embargo tienes a la otra iglesia, la conservadora, la anticuada, la que le gustan las cosas como antes, el cura siempre arriba del pedestal, esa posición de poder que tiene el cura y de influencia sobre la iglesia, ¿ya? Y los fieles. ¿Ya? Es una iglesia reaccionaria, se refiere a que reacciona a los cambios, no le gustan los cambios, le gusta mantener las cosas como están. Si pudieran quedarse igual que los años 50 en una misa en latín y con órgano, felices. Pero cuando empezó la misa en castellano y tocando guitarra, a estos tipos les dio alergia. Eh, Así que están encerrados en sus barrios cómodos. Siempre los vas a encontrar en los barrios más acomodados en las ciudades. Siempre los vas a encontrar en los barrios adinerados. Siempre los vas a encontrar manteniendo, por ejemplo, colegios caros de élite, colegio Cumbres masculino, colegio Cumbres femenino, porque tampoco les gusta la mezcla, ¿no? Esto de colegio mixto tampoco les gusta, o sea, por eso te digo, son como bien, como que estuvieran viviendo en los años 20 y tal vez más atrás. Muchos grupos cerrados, mucho colegio privado, caro. Aquí siempre corresponden grupos como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Schoenstatt, o sea, todo muy conservador, muy a la antigua, muy, y sobre todo muy partidario, y ojo aquí, muy partidario de la fuerza y la autoridad. Entonces son grupos que siempre los encontraste ligados a la dictadura de Pinochet. ¿Fijas? Los primeros, el grupo de los populares, por así decirlo, siempre los encontraste o los vas a encontrar en poblaciones. Estos curas populares siempre vas a encontrar algunos de ellos en la lista de muertos de la dictadura, como André Yarlán y otros más, o curas rebeldes y combativos como Mariano Puga, o curas de población y campamento como el Felipe Berrío hoy día. Pero este otro grupito de los conservadores siempre van a estar los curas que eran más amigos de la dictadura y la defendían, como es el cura ese del ente que es el Raúl Asbun, y obispos que hasta el día de hoy reclaman y, bueno, ya está jubilado el viejito ese, está fuera de Chile incluso, el primero de la derecha, que es el cardenal Jorge Medina, que fue obispo de Valparaíso, y en esta época se opone al aborto, se opone al feminismo, se opone a los bikinis, se opone a que la gente vaya en traje de baño a la playa, se opone a que la gente hable de sexo, se opone al uso del condón, se opone a todo. ¿Ya? Entonces, esa es la iglesia que se forma. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, esta división que ocurre por ese discurso del Papa en 1891, la iglesia chilena se divide en dos, y claramente ahí se marcan las dos tendencias, una conservadora derechista y una más popular izquierdista, pero están ahí. Los dos son católicos,